Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias que, hasta el día de hoy, siguen sin poder explicar. El expediente de esta noche fue enviado por un hombre que trabajó durante varios años como camillero en un hospital público. A petición suya, algunos nombres, fechas y lugares fueron modificados para proteger su identidad. Esto fue lo que nos escribió. Hola. Nunca imaginé que terminaría escribiendo algo como esto. Trabajé casi 11 años como camillero en un hospital público. Entré siendo muy joven y aprendí que, después de cierto tiempo, uno deja de sorprenderse por casi todo. Con el paso de los años ves personas nacer, ves personas morir y ves familias enteras cambiar en cuestión de minutos. Es un trabajo que termina endureciendo un poco el corazón. Por eso siempre me daba risa cuando escuchaba historias de enfermeras que aseguraban ver cosas durante el turno de noche. Decían que algunos pasillos se sentían diferentes después de cierta hora, que había habitaciones donde el ambiente cambiaba de repente, que en ocasiones los elevadores se detenían en pisos donde nadie los había llamado. Yo siempre respondía lo mismo. Después de 12 horas de trabajo cualquiera empieza a imaginar cosas. Así pensaba. Hasta aquella noche. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras horas siempre eran las más pesadas. Pacientes entrando. Traslados. Estudios. Urgencias. Después de la medianoche todo se calmaba. Los pasillos quedaban casi vacíos. Solo se escuchaban monitores cardíacos, pasos lejanos y el sonido de los carros de enfermería recorriendo los pisos. Una semana antes habían comenzado trabajos de remodelación en el tercer piso. Varias habitaciones permanecían cerradas. Nos pidieron no entrar porque todavía estaban retirando equipo viejo. Entre ellas estaba la habitación 317. Nunca pregunté por qué precisamente esa habitación llevaba cerrada tanto tiempo. Simplemente asumí que era parte de la remodelación. Una madrugada, alrededor de las 2:30, el jefe de mantenimiento llegó buscando apoyo. Necesitaban mover unas camas hospitalarias y varios monitores antiguos hacia una bodega. Como yo conocía bien el hospital, me ofrecía ayudar. Subimos al tercer piso. Los trabajadores comenzaron a desmontar algunos equipos. Mientras tanto, yo esperaba junto al pasillo. Recuerdo perfectamente el silencio que había. Era extraño. En un hospital siempre se escucha algo. Una puerta. Un teléfono. Un monitor. Aquella noche no se escuchaba absolutamente nada. Entonces, un monitor cardíaco comenzó a sonar. Bip, bip, bip. Era un sonido completamente normal. El mismo que escucha cualquier persona que ha estado en un hospital. Uno de los trabajadores levantó la cabeza. ¿Todavía hay pacientes aquí? Le respondí que no. Ese piso estaba vacío. El sonido seguía escuchándose. Venía claramente desde la habitación 317. Pensamos que algún aparato había quedado conectado. El encargado de mantenimiento abrió la puerta. Entramos. La habitación estaba completamente vacía. No había camas. No había muebles. No había equipo. Solo polvo. Muchísimo polvo. Y sin embargo, el sonido seguía escuchándose. Bip, bip, bip. Buscamos durante varios minutos. No encontramos ningún monitor. Cuando salimos al pasillo, el sonido desapareció. Nos miramos sin decir nada. Uno de los trabajadores intentó bromear diciendo que seguramente provenía del piso de abajo. Nadie respondió. Terminamos de mover el equipo y regresamos a trabajar. Pensé que todo había quedado ahí. Pero 2 noches después me tocó volver a pasar por el tercer piso. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada. Mientras empujaba una camilla escuché otra vez el mismo monitor. Bip, bip, bip. Esta vez estaba completamente solo. Me acerqué a la habitación. La puerta seguía cerrada con llave. El sonido continuaba. Miré por el pequeño cristal de la puerta. No había nadie. Solo oscuridad. Decidí seguir mi camino. No tenía ganas de comprobar nada. Durante las siguientes semanas ocurrió exactamente lo mismo. Siempre a las 3:17. Siempre en la habitación 317. Siempre el mismo sonido. Nunca antes. Nunca después. Empecé a fijarme si alguien más lo escuchaba. Una enfermera me dijo que llevaba años evitando ese pasillo durante la madrugada. Cuando le pregunté por qué, solo respondió: porque esa habitación nunca está completamente vacía.
No quise seguir preguntando. Prefería no alimentar historias. Hasta que una noche recibimos una llamada desde el tercer piso. Una paciente aseguraba escuchar un monitor sonando sin parar. Subí junto con una enfermera. El sonido seguía ahí. Cuando llegamos al pasillo vimos algo que todavía no logro explicar. La puerta de la habitación 317 estaba abierta. Completamente abierta. Yo mismo había visto esa puerta cerrada apenas unos minutos antes. Entramos con cuidado. La habitación seguía vacía. Pero el sonido del monitor ahora parecía venir desde una de las paredes. Como si hubiera un cuarto detrás. La enfermera me tomó del brazo. Me dijo que nos fuéramos. En ese momento, el sonido cambió. El monitor comenzó a acelerar. Bip, 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 como si alguien dentro de la habitación estuviera entrando en paro. Después, un pitido continuo. El mismo sonido que anuncia que un corazón ha dejado de latir. Pip 2. Duró apenas unos segundos. Luego, silencio. La enfermera salió casi corriendo. Yo me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá 10 segundos. Quizá un minuto. Solo recuerdo que, antes de salir, vi algo pegado detrás de la puerta. Era una etiqueta vieja. Decía únicamente, habitación 317. Fuera de servicio. No asignar pacientes. A la mañana siguiente busqué a un médico que llevaba muchos años trabajando ahí. Le pregunté por esa habitación. Se quedó callado unos segundos. Después me dijo algo que jamás olvidaré. Muchos años antes, durante una falla eléctrica, un paciente había permanecido varios minutos sin que funcionara el monitor que vigilaba sus signos vitales. Nadie se dio cuenta a tiempo. Cuando lograron entrar, ya era demasiado tarde. Después de aquel incidente la habitación fue remodelada varias veces. Incluso cambiaron todo el cableado. Pero, según algunos trabajadores, el monitor seguía sonando algunas madrugadas. Siempre a la misma hora. Nunca investigué si esa historia era cierta. Poco tiempo después conseguí trabajo en otro hospital. No volví a pasar por ese pasillo. Hace unos meses regresé a visitar a un antiguo compañero. Mientras caminábamos por el tercer piso, le pregunté qué había pasado con la habitación 317. Sonrió con cierta incomodidad. Me respondió que finalmente la habían convertido en una bodega. Sentí un poco de alivio. Hasta que añadió una última frase. Lo único que no pudieron quitar fue el monitor. Le pregunté a qué se refería. Me miró unos segundos. Y respondió. Porque nunca encontraron de dónde viene el sonido. El siguiente expediente fue enviado por una enfermera que trabajó durante varios años en el turno nocturno de un hospital. Como siempre, algunos nombres y lugares fueron modificados para proteger su identidad. Esto fue lo que nos escribió. Hola. Nunca pensé que una de las noches más tranquilas de mi carrera terminaría siendo la que más recuerdo. Soy enfermera desde hace casi 15 años. La mayor parte de ese tiempo trabajé en el turno nocturno. Quienes nunca han estado en un hospital durante la madrugada imaginan que todo permanece en silencio. La realidad es distinta. Siempre hay monitores sonando. Alguien llamando desde una habitación. Un médico corriendo hacia urgencias. Camilleros llevando pacientes. Nunca deja de haber movimiento. Pero entre las 2 y las 4 de la mañana ocurre algo curioso. Hay momentos en los que todo parece detenerse. Como si el hospital respirara muy despacio. Fue durante uno de esos momentos cuando ocurrió todo. Había terminado de entregar medicamentos en el cuarto piso. Ya casi eran las 3 de la mañana. Necesitaba bajar al laboratorio para recoger unos estudios. Presioné el botón del elevador. Las puertas se abrieron de inmediato. Entré sola. Cuando estaba por cerrarse, una mujer puso la mano entre las puertas. Entró sin decir una palabra. Pensé que era otra enfermera. Llevaba uniforme blanco. Zapatos completamente blancos. El cabello recogido bajo una cofia. Lo único extraño era que nunca levantó la vista. Mantenía la cabeza inclinada. Las manos cruzadas frente al cuerpo. Presionó el botón del piso 2. Yo marqué el sótano. El elevador comenzó a bajar. Ninguna de las dos habló. Cuando llegamos al segundo piso, las puertas se abrieron. La mujer salió lentamente. Sin mirar hacia atrás. Vi cómo caminó por el pasillo hasta doblar una esquina. Las puertas volvieron a cerrarse. Continué hacia el laboratorio. No pensé más en ella. A la mañana siguiente, durante el cambio de turno,
Comenté que había visto a una enfermera trabajando sola en el segundo piso a esa hora. Una compañera me respondió que era imposible. El segundo piso estaba completamente vacío esa noche. Habían trasladado a todos los pacientes por trabajos de mantenimiento. Pensé que simplemente había confundido el piso. No le di importancia. 2 semanas después volvió a ocurrir. Otra guardia. Otra madrugada. Otra vez el elevador. Entré sola. Y justo antes de que cerraran las puertas, la misma mujer volvió a subir. Exactamente igual. El mismo uniforme. La misma cofia. La misma postura. La cabeza inclinada. Esta vez me llamó la atención un detalle. El uniforme parecía antiguo. Mucho más antiguo que el que utilizábamos actualmente. Las mangas eran diferentes. Los botones también. Incluso el color blanco tenía un tono amarillento. La observé discretamente. No se movía. Parecía una estatua. Cuando las puertas se abrieron en el segundo piso, volvió a salir. Con el mismo paso lento. Sin hacer un solo ruido. Esperé unos segundos. Salí detrás de ella. Pero al doblar la esquina, había desaparecido. El pasillo estaba vacío. No existían puertas cercanas. No había habitaciones abiertas. No había nadie. Regresé al elevador sintiendo un escalofrío. A partir de esa noche comencé a evitar usar ese elevador durante la madrugada. Siempre prefería las escaleras. Hasta que un médico me preguntó por qué llegaba tan cansada al terminar el turno. Le conté lo que había pasado. Sonrió. Pensé que se iba a burlar. En cambio me hizo una pregunta. ¿La cofia tenía una línea azul alrededor? Sentí un nudo en el estómago. Porque sí. Exactamente así era. El médico bajó la mirada. Me contó que cuando era residente escuchó muchas veces la misma historia. Décadas atrás, ese había sido el uniforme de enfermería del hospital. Una de las enfermeras más queridas falleció después de sufrir un infarto durante una guardia nocturna. Dicen que ocurrió mientras bajaba precisamente en ese elevador para atender una urgencia. Nunca supe si hablaba en serio. Intenté olvidarlo. Pasaron varios meses sin volver a verla. Hasta mi último día en ese hospital. Había terminado mi turno. Recogí mis cosas. Entré al elevador para bajar al estacionamiento. Cuando las puertas estaban por cerrarse, escuché una voz muy suave. La primera vez que la escuchaba hablar. Dijo solamente, «Buenas noches». Levanté la vista. La mujer estaba frente a mí. Por primera vez tenía el rostro descubierto. Era una señora de unos 50 años. Sonreía con tranquilidad. Le respondí por educación. «Buenas noches». El elevador llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Salí primero. Cuando volteé para despedirme, el elevador estaba completamente vacío. Pensé que las puertas se habían cerrado muy rápido. Pero el elevador seguía abierto. No había nadie dentro. Han pasado varios años desde entonces. Trabajo en otro hospital. Nunca he vuelto a verla. Pero todavía hoy, cada vez que entro sola a un elevador durante el turno de noche, miro 2 veces antes de que las puertas se cierren. Porque aún tengo la sensación de que, en cualquier momento, alguien va a poner una mano entre las puertas. Y va a entrar. Sin hacer el más mínimo ruido. El último expediente de esta noche fue enviado por un médico residente que trabajó durante varios años en el turno nocturno. Como en todos nuestros relatos, algunos nombres y lugares fueron modificados para proteger la identidad de sus protagonistas. Esto fue lo que nos escribió. Si alguien me hubiera contado esta historia antes de que yo la viviera, probablemente me habría reído. Los hospitales están llenos de rumores. Siempre hay alguien que asegura haber visto una sombra en un pasillo o escuchado pasos donde no había nadie. Con el tiempo uno aprende a ignorarlos. Yo también lo hacía. Cuando esto ocurrió llevaba poco más de un año como médico residente. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche y terminaba hasta la mañana siguiente. Las madrugadas eran pesadas. Había momentos en los que apenas alcanzábamos a sentarnos unos minutos antes de que volviera a sonar el teléfono. Aquella semana estábamos con muy pocos pacientes internados. El tercer piso permanecía casi vacío. Solo había 4 habitaciones ocupadas. Todo estaba tranquilo. Eran aproximadamente las 2:40 de la mañana cuando sonó el teléfono interno. Contesté. Del otro lado solo escuché una respiración muy lenta. Esperé unos segundos. Después una voz masculina dijo, «¿Doctor?» Pensé que era algún paciente. Respondí inmediatamente. «Sí, dígame».
Hubo una pausa. Luego volvió a hablar. ¿Ya es hora? Le pregunté su nombre. No respondió. La llamada se cortó. Revisé la extensión. Habitación 308. Tomé mi expediente y subí. Cuando llegué encontré al paciente profundamente dormido. Lo revisé. Todo estaba perfectamente bien. Le pregunté si me había llamado. Negó con la cabeza. Incluso parecía molesto por haberlo despertado. Pensé que habría marcado el teléfono por accidente. Regresé a urgencias. A la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. La misma hora. La misma extensión. Contesté. La misma voz. ¿Doctor? Respiré profundamente. ¿Qué necesita? Silencio. Después volvió a preguntar. ¿Ya es hora? La llamada terminó. Subí nuevamente. La habitación estaba vacía. No había pacientes. Pensé que me había equivocado de número. Revisé el pizarrón de ingresos. La habitación 308 había sido desocupada esa misma tarde. No debía haber nadie. Le pregunté a la enfermera si alguien había utilizado ese teléfono. Me respondió que no. A partir de entonces las llamadas comenzaron todas las noches. Siempre a las 2:40. Siempre desde la habitación 308. Siempre la misma pregunta. Nunca decía otra cosa. Solo. ¿Ya es hora? Decidimos cambiar el aparato telefónico. Las llamadas continuaron. Después revisamos el cableado. No encontraron ninguna falla. Finalmente cambiaron toda la línea interna. Las llamadas siguieron llegando. Una madrugada me cansé. Subí antes de las 2:40. Entré a la habitación. Apagué todas las luces. Me senté junto al teléfono. Esperé. El reloj marcó las 2:39. Todo seguía en silencio. 2:40. El teléfono comenzó a sonar frente a mí. Sentí un escalofrío. Lo tenía a menos de 1 metro. Contesté inmediatamente. ¿Bueno? Escuché la misma respiración. Muy lenta. Muy cerca. Después la voz. ¿Doctor? Esta vez respondí casi molesto. Aquí estoy. ¿Qué necesita? Hubo un largo silencio. Entonces escuché algo distinto. La voz dijo. Gracias. Y la llamada terminó. Permanecí sentado varios minutos. No volvió a sonar. Al día siguiente comenté lo ocurrido con uno de los médicos más antiguos. Pensé que se burlaría. En cambio me preguntó. ¿Fue en la 308? Le respondí que sí. Se quedó completamente serio. Después me contó algo que nunca había escuchado. Años atrás un paciente permaneció varias semanas internado en esa habitación. Todos los días preguntaba exactamente lo mismo. Doctor, ¿ya es hora? Estaba esperando una cirugía que nunca llegó a realizarse. Falleció durante la madrugada. Nunca había escuchado esa historia. Ni siquiera sabía que había ocurrido. Poco tiempo después remodelaron ese piso. Las habitaciones cambiaron de número. La antigua 308 dejó de existir. Hoy, donde antes estaba esa habitación, hay una pequeña sala de espera. Hace unos meses regresé a visitar a unos antiguos compañeros. Mientras platicábamos, una enfermera comentó que el teléfono de la sala de espera llevaba varios días sonando solo durante la madrugada. Nadie encontraba la causa. No dije nada. Solo pregunté una cosa. ¿A qué hora? Ella respondió sin pensarlo. Siempre a las 2:40. Sonreí por compromiso. Pero sentí el mismo frío que aquella noche. Porque, por un momento, tuve la absurda sensación de que aquella llamada nunca fue para el hospital. Siempre fue para mí.